Miriam, buenas tardes por allá. ¿Cómo estás? Pues bueno, muy agradecida con esta súper presentación y muy agradecida de pasar un ratito con vosotros. Bueno, Claro que muchas sí. gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y ya habiendo hecho una pequeña introducción, nos gustaría mucho que tú te presentaras con nuestra audiencia y que nos dijeras quién es Miriam Rocha y cuál es tu relación con la psicología. Bueno, pues yo soy psicóloga, trabajo en el ámbito clínico en ITEMA, el Instituto Terapéutico de Madrid, y además soy profesora también del máster de análisis de conducta que tenemos en el centro y soy profesora también del máster de general sanitario de la Universidad Europea. En definitiva, hago trabajo clínico como terapeuta y me dedico también a la formación de psicólogos o a veces hago formaciones también para público general, pero relacionadas con aspectos de la psicología. Y luego intento hacer divulgación sobre psicología en redes sociales. Y ahora entiendo que saco una pregunta, incluso creo que te hacen maestros cuando entras. Miriam, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Pues, a ver, no recuerdo muy bien cuándo surgió esta inquietud, la verdad. Sé que era bastante pequeña y sé que me debatía entre otras cosas, que ahora no entiendo muy bien por qué me debatía entre alguna de esas cosas, pero lo cierto es que en un pasado me debatía entre la psicología, el derecho, que es la parte que ahora ya digo, no entiendo por qué me planteé esto, porque ahora mismo no me lo plantearía para nada, creo que me llevaría muy mal con las leyes y con la justicia, a veces veo cosas que no entiendo, me parecen injustas. Supongo que tendría que ver con esa intención de ayudar a los demás, ¿no? Igual iba por ahí la cosa. Y también me gustaba la filosofía. Finalmente ya me fui encaminando a la psicología, me llamaba mucho la atención entender cómo funcionamos, por qué nos comportamos como nos comportamos y también esto de poder ayudar a otras personas. Así que ya me fui encaminando a esta inquietud y finalmente pues me metí a estudiar esto. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y ahora una pregunta un poco relacionada con la anterior. Actualmente, ¿qué es lo que más te gusta y lo que más te disgusta de la psicología? Bueno, lo que más me gusta es que me gustan muchas cosas. Me gusta, me gusta el poder ayudar a otras personas, me gusta también mi faceta docente, me encanta formar a personas que están intentando pues, ser mejores psicólogos y esa parte me llena un montón. Me gusta mucho también lo que nuestro conocimiento sobre el comportamiento humano nos aporta también a nosotros para nuestra vida, ¿no? Eh, y bueno, me gusta ejercer la psicología desde una base científica. Eso yo creo que es lo que más me ha gustado cuando empecé a estudiar psicología, el descubrir que hay unas bases robustas que permiten explicar el comportamiento de una forma rigurosa, es decir, de que no nos estamos inventando cosas ni estamos sacando conclusiones desde el sentido común. Entonces eso me abrió una luz que me hace disfrutar muchísimo mi trabajo, ¿no? Cuando estoy delante de una persona intentando ayudarla, pues el tener unos conocimientos que yo puedo poner en juego para tratar de explicar su problema y tratar de ayudarla, pues eso me gusta muchísimo, ¿no? Hace que mi trabajo me reconforte mucho. ¿Qué cosas no me gustan? Pues también esta otra cara, ¿no? De nuestra disciplina que en realidad no todo el mundo la ejerce desde un punto de vista científico o basado en la evidencia y entonces tristemente a veces se da de puertas para afuera una imagen de la psicología que no es la que a mí me gustaría defender y no es la que desde la que yo ejerzo, ¿no? Esta es la otra parte que no me gusta, pero bueno, al final entiendo o acepto que es algo con lo que tenemos que combatir, tenemos que ir combatiendo poco a poco, pues con nuestro trabajo diario, con nuestra práctica diaria, en el contexto que nosotros controlamos, ¿no? Ya que hablaste un poquito de, bueno, sí, la psicología basada en evidencia, psicología científica,
Pues es bien sabido que a veces como que somos una minoría dentro de otra minoría, tal vez metida dentro de otra minoría, y pues es bastante difícil que alguien se acerque y por eso te queríamos preguntar, ¿cómo fue que tú llegaste al mundo de la psicología basada en evidencia? Pues a ver, fue un poco de rebote y siempre que me acuerdo doy gracias, no sé muy bien a qué doy gracias, pero me alegro de que se diesen esas circunstancias, porque yo es verdad que empecé a estudiar psicología, la carrera me gustaba, sí que iba descubriendo cosas que tenían que ver con esa base científica, pero bueno, hay muchas cosas en la carrera, ¿no? En las que te vas formando. Y en tercero, pues cuando yo tuve que dar la asignatura, una asignatura que en España se llama técnicas de intervención, pues fui a dar por azar, porque me matriculé en un grupo y en ese grupo la profesora era María Jesús Proxán, que ha sido la profesora que yo creo que me ha introducido sobre todo en el análisis de conducta, ha sido para mí un referente, ha sido alguien con quien luego me he seguido formando y probablemente si no hubiera dado con ella, igual hubiese ido por otros derroteros o mi historia de aprendizaje hubiese sido diferente. Entonces, bueno, pues se dio esa circunstancia en la que yo fui a caer en las manos de una profesora bueno, pues que me gustó muchísimo cómo su forma de entender la psicología, cómo lo impartía y todo lo que me enseñó, ¿no? Que al final yo tuve claro que es desde donde yo quería hacer mi trabajo, ¿no? Desde el análisis de conducta, desde los principios de aprendizaje, desde este ser muy riguroso en lo que estás haciendo, intentar ayudar, pero intentar ayudar de forma eficaz, en el menor tiempo posible, usando técnicas basadas en la evidencia. Entonces, bueno, pues fue gracias a ella, la verdad. Bueno, ahora un poco mencionabas que también te dedicas a la divulgación. Entonces, ahora relacionado a ese tema, ¿cuáles consideras que son los principales errores que cometemos las divulgadoras y divulgadores al dar a conocer la psicología basada en evidencia? Bueno, no sé si son errores, yo creo que es dificultades con las que todos tenemos que lidiar. Los psicólogos siempre insistimos, ¿no? Quien nos conoce ya nos ha escuchado hablar, siempre insistimos en que no hay pautas globales, las pautas siempre tienen que darse adaptadas al caso, por tanto todo depende, porque todo depende de las variables del caso. Entonces, claro, cuando tú divulgas para el público general. Es muy difícil hacer matices para adaptarse a todos los casos posibles, a todas las especificidades. Entonces, eso es una gran dificultad. Siempre que divulgamos tenemos que movernos en ese ser rigurosos, o sea, mantener la rigurosidad, pero al mismo tiempo adaptarlo a un lenguaje cercano que pueda ser recibido por el público general, que pueda ser comprendido por gente lega en psicología, pero que no pierda esa rigurosidad, que pueda ser didáctico, que pueda ser entretenido, que pueda ser interesante, es decir, que trate temas que a la gente le interesen. Entonces, aunar todas esas piezas del puzzle es muy diferente, es muy difícil. Y podemos caer también en hacer asunciones generales que puedan ser arriesgadas, es decir, tenemos que tener mucho cuidado a veces con qué decimos, de qué hablamos, sobre qué temas nos posicionamos, porque igual son temas complicados y merece la pena cuidar mucho qué se dice, porque luego la gente lo puede malinterpretar, se lo toma de una forma que, como no hemos podido tener en cuenta todos esos matices, pues podemos incluso generar daños. O sea, hay que tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo creo que también puede ser beneficioso esa labor divulgativa, porque al final se está educando en otro punto de vista sobre la psicología, se está formando muchas veces sobre qué puedes esperar de un psicólogo, qué puedes esperar cuando vas a terapia, y eso para la gente también es formación, porque ayuda a discernir qué tipo de psicólogo elegir, a qué tipo de psicólogo no. O cuando hablas sobre temas que, bueno, pues que están muy a la orden del día, como la autoestima, los hábitos, no sé, la procrastinación,
no sé, un montón de cosas que a la gente le pueden interesar y que son temas psicológicos. Es decir, ¿quién mejor para hablar de todo eso que los psicólogos, que somos los que entendemos de conducta? Entonces, tocando esos temas de forma rigurosa, pues podemos trasladar al público general unas pautas que a su vez puedan servirles, ¿no?, para su vida, pero siempre desde el cuidado y desde la cautela que sabemos que todos estos temas requieren, sobre todo cuando hablamos a un público general del que no sabemos las circunstancias específicas. Y bueno, ya que hablamos del público general, hoy por hoy se sabe que pues, hay muchísimo contenido en TikTok, Instagram, Facebook. Ya también hay pequeños reels en YouTube, incluso eso me impresiona mucho. Pero con personas que llevan la bandera de ser, ¿cómo decirlo? Gurús, incluso como que asesores, que quizá ya incluso se distancian del estereotipo de la persona que te hace las ligas, te leen a las constelaciones, como que ya se distinguen de ellos, pero no son psicólogos, pero muy por debajo de la mesa te venden el que entienden el comportamiento, incluso se venden como asesores emocionales, y que se tienen un discurso muy atractivo, pero tal vez lo que se digan hay que tomarlo con las pinzas. Sobre todo, yo al menos me he encontrado muchos de estos gurús, asesores, asesoras, que por ejemplo te venden lo de hombre de alto valor, mujer de alto valor. Es como de que eso está raro, pero repito, es un poco más difícil de discernirlo de otros tipos de cosas raras que antes encontrabas. Y por eso te queríamos preguntar, quizá cómo le aconsejarías a las personas, al público general, tomar con precaución lo que estos influencers afirman y aconsejan sobre el comportamiento, sobre lo que hacemos, porque sí es más difícil de discernirlo de, repito, personas que antes decían, tú eres Aries, Sagitario, o sea, como que eso quizá ya quedó, pero ahora estos son más difíciles de discernir. Claro, pues a ver, toda la razón, porque claro, eso ocurre, ¿no? Y el público lego en psicología no tiene por qué saber que hay una psicología basada en la evidencia, es decir, no tiene por qué saber que hay unos procesos de aprendizaje que están robustamente avalados y que hay parte de la comunidad de psicólogos que utilizan esos principios para el cambio. No tiene por qué saber también que dentro de toda la información que hay en las redes hay gente que utiliza técnicas pseudocientíficas. O sea, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues cultivar de alguna forma o contribuir a generar criterio, información a la que la gente pueda acudir o que en la medida en que hay en las redes esa información a la vez que hay esa otra pseudocientífica, pues aumentemos la probabilidad de que haya personas que den con esa información científica para también generar cierto criterio, ¿no? Ayudar a que las personas tengan criterio a la hora de tomar decisiones sobre a qué profesionales acudir. Siempre, de todos modos, va a haber gente que este discurso le parezca atractivo y que caiga en él y que lo pruebe. Pero si nosotros formamos, y se forma, pues, por ejemplo, desde la escuela incluso, se forma esa capacidad crítica de filtrar información, de si te interesa algo o quieres buscar sobre algo, que busques más información para ver qué opciones hay dentro de ese algo, para con todas esas alternativas ver qué fundamentos tiene una alternativa, qué fundamentos tiene otra y en base a eso elegir. Entonces nosotros como psicólogos ahí sí que podemos formar o divulgar sobre qué es una psicología científica, qué es una psicología basada en la evidencia, qué puedes esperar cuando vas a un psicólogo o qué debes esperar y exigir cuando vas a un psicólogo. Es decir, una serie de informaciones que van a ayudar a que la gente sea crítica cuando ve otras alternativas, ¿no? Y que tenga más capacidad o más información para decidir con más probabilidad un profesional que trabaja desde la evidencia. Eso sería lo que yo pienso que está en nuestro control, porque el que aparezca gente vendiendo este discurso
tristemente no está en nuestro control. Igual sí que debería, ¿no?, haber mecanismos que vigilen todo eso, como son los colegios de psicólogos, pero que a veces no hacen, tristemente no hacen este trabajo bien de filtrar personas que están utilizando prácticas pseudocientíficas. Entonces, bueno, pues por lo menos los que, no sé, los que tengamos ese sentido ético, que lo utilicemos en nuestra práctica, ¿no?, profesional. Bueno, y relacionado con lo que mencionas de que, pues, muchas veces no se divulga sobre psicología científica, más se divulga sobre todos estos enfoques que, pues, caen a lo mejor en el conocimiento cotidiano, más que en lo que realmente está comprobado. ¿Por qué consideras que es más complicado divulgar sobre el conductismo, los conductismos, la psicología basada en evidencia, que divulgar otros enfoques o otras escuelas en psicología? Sí, pues a ver, es cierto que para mí es mucho más fácil divulgar desde ahí, porque es que es en lo que yo creo, es en lo que yo confío y para mí me sería muy, muy difícil eh, plantarme en las redes a decir cosas desde mi sentido común, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿quién soy yo desde mi experiencia? Yo puedo elegir cosas para mí, pero no asesorar a la gente desde mi experiencia. Y afortunadamente, como existen unas bases, pues yo me siento muy cómoda tratando de trasladar información desde esas bases de conocimiento demostrado. Pero es cierto que a veces este discurso basado en la evidencia es mucho menos atractivo y morboso e interesante que otro tipo de cosas que no tienen ningún fundamento, como puede ser pues, el significado de los sueños. No sé si alguien se sentirá atacado si escucha esto, pero no sé, el significado de los sueños, pues es como súper atractivo, ¿no? Uy, he soñado esto esta noche, a ver qué significa, ¿no? Pues bueno, ahí habrá mucha gente que se sienta atraído por ese tipo de contenidos o no sé, pues constelaciones familiares o el horóscopo, es decir, o los traumas, ¿no? Esta idea de los traumas o el inconsciente, ¿no? Que hay cosas que son inconscientes y que tienen un efecto, ¿no? Pues todos estos temas no sé, que no controlamos, que se escapan a nuestro control, pues puede ser muy interesante, ¿no? Puede despertar mucha atención, sí, mucho interés y que sea más atractivo, ¿no? De leer más que a lo mejor cosas que están más fundamentadas, perdón, y que pierden ya todo el romanticismo, ¿no? Ese halo como de misterio. Pienso que la cosa puede ir por ahí, pero para mí es mucho más fácil y me siento mucho más cómoda divulgando desde ahí, desde el saber que hay una base y que lo que estoy diciendo tiene un fundamento y no me lo estoy inventando yo y afortunadamente pues la gente si quiere leerlo y le parece interesante, pues son cosas que tienen un porqué o que tienen una base o al menos yo intento siempre hacerlo desde ahí. Muchas gracias. Y bueno, ahora un poco más relacionado con la práctica profesional, pues también sabemos que en la práctica también se da mucho esto de las personas que no ejercen precisamente con psicología basada en evidencia. Pero tú personalmente o profesionalmente, ¿qué recomendación le harías a los colegas que no ejercen con la PBE? ¿Y por qué sería importante reconsiderar el cómo se ejerce? Pues a ver, es cierto que yo a título personal no puedo imponer a nadie que trabaje desde la evidencia, pero a mí sí que me da cierta pena y me parece hasta irresponsable que teniendo unos conocimientos basados en la evidencia sobre el funcionamiento humano, sobre la conducta, o sea, conociendo los principios que explican cómo actuamos, cómo pensamos, por qué reaccionamos emocionalmente como lo hacemos, todos los procesos que tienen que ver con la conducta, teniendo los principios y fundamentos que nos ayudan a explicar eso y que nos ayudan a implementar cambios,
O sea, me parece irresponsable que alguien trabaje sin tener en cuenta eso, ya que existe y que es un conocimiento demostrado. Pero cada cual elige cómo quiere hacer su práctica profesional. ¿Cómo les incentivaría yo, les motivaría a trabajar desde la evidencia? Pues porque sinceramente creo que cuando nosotros hacemos ese esfuerzo de explicar los problemas de la gente desde los principios de aprendizaje, haciendo el análisis funcional del caso, teniendo en cuenta todas esas variables que ayudan a entender cómo ha surgido la problemática y cómo se está manteniendo, o sea, si hacemos un esfuerzo en dar ese tipo de explicaciones, luego vamos a diseñar una intervención mucho más potente. Y además, si somos capaces de generar esa explicación y transmitírsela a la persona que viene a terapia, le estamos dando una potencia de conocimiento que le va a permitir a esa persona cambiar de forma mucho más rápido, además de que nosotros le ayudemos en ese proceso de cambio. El hecho de entender por qué hace lo que hace ya es un plus, porque ya incluso va a ayudar a que por sí mismo haga cambios y va a ayudar a prevenir problemas similares en el futuro, porque ya ha entendido cómo ha caído en desarrollar ese problema y por tanto es más fácil que esté alerta de ciertas cosas que pueden llevarle otra vez a caer, ¿no? El proceso de terapia, más allá de esta explicación, también va a ayudar a eso, pero cuando nosotros compartimos toda esta explicación, aumentamos, yo creo, muchísimo la eficacia y la eficiencia de la intervención. Entonces, pudiendo ser más eficaces, más eficientes, más responsables con nuestra intervención, pues, ¿por qué no serlo? ¿No? Yo creo que es bueno aprovechar esto. Así que esa es la forma en la que yo motivaría a trabajar desde la evidencia, ¿no? Vamos a aprovechar además todas estas técnicas que han demostrado que sirven para el cambio y lo han demostrado porque se fundamentan a su vez en esos principios de aprendizaje de los que estamos hablando. Y bueno, antes que nada, qué buena respuesta. A mí me gustó mucho. Ay, no puedo Gracias. evitar decirla. ¿No? La verdad, qué bonita. Bueno, y vaya, siguiendo con esto, por ejemplo, de cómo ejercen otras personas, incluso a quienes no son, por ejemplo, ni siquiera tienen el título de psicólogas y psicólogos, es bien sabido que personas que buscan asistencia psicológica a veces caen en lugares que quizá hacen uso, ejercen o practican técnicas pseudocientíficas, incluso algunos dirían hasta mágicas, que en ocasiones hasta afectan aún más a la persona. Y queríamos preguntarte si has tenido esta experiencia de que llegan al consultorio contigo personas que han tenido dichas vivencias, aunque tuvieron malas experiencias con personas que no eran para nada psicólogas y psicólogos. Y además queremos preguntarte también cómo ha sido la manera en que has manejado estas situaciones de haberlas tenido. Quizás si es que das algún tipo de psicoeducación o tratas de quizá aclarar qué fue lo que le pasó, o si simplemente tú sigues con tu trabajo, hacerlo bien y que la persona pues vuelva, por ejemplo, a, eso, ¿cómo decirlo? Ofrecerle un buen servicio. Vaya. Ujú. Sí, pues un poco parte de todo lo que has dicho, porque creo que en cualquier caso, no solo cuando una persona ya ha pasado por otras terapias y no le han ayudado o quizás no se ha actuado bien en ese proceso de terapia, o sea, no solo en esos casos, yo sí que suelo explicar cómo vamos a trabajar. Creo que es importante que la persona entienda qué vamos a hacer en el proceso de terapia y partir de la base, o sea, partir de esa pequeña psicoeducación, como decías, Ernesto, de en qué consiste la psicología, qué hacemos los psicólogos, ¿no? Para mí es importante que entiendan que los psicólogos nos ocupamos de trabajar sobre el comportamiento. Entonces, lo que vamos a hacer en el proceso de terapia es evaluar qué está pasando, qué está generando ahora mismo malestar, qué cosas no está sabiendo gestionar para entender por qué está haciendo lo que hace y poder hacer cambios, ¿no? Se lo explico pues de forma diferente en cada caso, pero más o menos la esencia sería que la persona entienda que los psicólogos nos ocupamos de trabajar sobre el comportamiento y que en su caso vamos a ver de qué manera yo puedo ayudar a que su forma de gestionar las cosas cambie de forma que el problema se solucione. Si han pasado por otras terapias y estas terapias no han sido satisfactorias, pues sí que es importante evaluar
por qué han acudido a esas terapias, qué tipo de terapia era, qué han hecho, porque es importante entender de qué forma se ha trabajado y si algo de lo que han hecho sí ha tenido calado. Esto también sería importante en terapias en las que han ido bien, ¿no? Si ya la persona ha pasado por otro proceso terapéutico, igualmente nos va a ser muy útil entender qué ha hecho en ese otro proceso. Pero si no han tenido esa buena experiencia, es importante saber de qué forma se ha funcionado, qué no les ha gustado, por qué no ha sido útil, cómo se ha trabajado y a partir de ahí clarificar que nosotros vamos a funcionar probablemente de otra manera, ¿no? Una cosa que a mí sí que me gusta explicar es que el proceso de terapia es un proceso activo, es un proceso de aprendizaje en el que vamos a aprender nuevas formas de funcionar y que eso requiere un papel activo por parte de la persona que acude a terapia, que vamos a encargar tareas, que yo voy a dar instrucciones sobre cosas que se tienen que aplicar fuera de la sesión. Es decir, voy avisando de una serie de cosas que seguramente sean muy diferentes a la terapia que ha recibido, ¿no? También aviso que yo voy a dedicar unas sesiones a evaluar, unas sesiones en las que de momento no voy a dar pautas, pero que van a ser unas sesiones acotadas. Es decir, que la terapia no va a consistir solo en hablar. Yo voy a recoger información y para eso sí que va a ser necesario hablar y yo preguntarle, pero una vez que yo tenga la información suficiente, yo voy a compartir con esa persona el análisis del problema. Voy a compartir la explicación de cómo ha llegado hasta este punto y, por tanto, qué cosas vamos a tener que cambiar, ¿no? Esto probablemente también sea muy diferente a lo que quizás se ha hecho en otras terapias. Entonces, para mí es importante que entienda que va a recibir una explicación y que yo en todo momento voy a ir explicando por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, si yo doy una pauta, la voy a explicar, voy a justificar por qué se da esa pauta, voy a invitarle en todo momento a que haga preguntas, a que me comparta su parecer sobre las cosas. O sea, creo que es importante como sentar las bases en esa primera sesión, ¿no? Sentar las bases de lo que va a ser el proceso terapéutico para que la persona entienda que esto va a ser muy diferente a lo que ha experimentado hasta ahora, ¿no? Y que se sienta también validado o capacitado para hacerme cualquier pregunta en esa sesión, no sé, si tiene cualquier miedo que lo explicite para yo poderle tranquilizar. Bueno, esta serie de cosas que ayudan también a ajustar expectativas, que es tan importante. Bueno, ahora en una pregunta un poco más personal, por así decirlo, sabemos que en la psicología científica pues, ha habido muchos grandes exponentes que han hecho muchas contribuciones a la ciencia y pues queríamos preguntarte personalmente, ¿quiénes son las personas, psicólogos, autores que más han influido en ti para realizar tu práctica profesional actual y por qué? Pues ya nos habías comentado un poco sobre la doctora Froshan, pero ¿alguna otra persona, autor que haya sido relevante? Sí, pues a ver, realmente yo he aprendido mucho de María Jesús, efectivamente para mí ha sido una figura y es todavía una figura de referencia, pero he aprendido mucho, igual también por influencia de ella, de los clásicos de la psicología científica. Al final, al formarme con ella, siempre todos sus alumnos hemos tenido que leer mucho esas fuentes desde las que va emergiendo la psicología científica hasta llegar al punto actual. Entonces, inevitablemente para mí todo eso es una referencia, porque no estaríamos haciendo hoy por hoy lo que hacemos sin ese trabajo previo. Pero por destacar así autores que yo considero que siempre les tengo en la cabeza, pues por ejemplo, sin ser extremadamente famosa, pero sí escritora de un manual que a mí me ha ayudado mucho, es una psicóloga que se llama Mariana Segura, que tiene un libro de análisis funcional que ha sido como el primero que había hasta que María Jesús, su equipo de investigación, ha sacado un manual de análisis funcional y para mí ha sido
en gran parte la base desde la que yo he empezado a hacer mi trabajo utilizando el análisis funcional, o sea que para mí eso ha sido un referente en mi profesión. Luego siempre recomiendo un libro que se llama Modificación de conducta, que es y cómo aplicarla, de Martin y Peer, que es también muy agradable de leer y muy fácil de aplicar. Entonces, siempre para mí ellos son como un referente por haber escrito esa maravilla de libros. Es decir, hay como, sí que hay personas pues que es fácil que me acuerde y os destaco estas porque son como muy, para mí es lo que suelo recomendar también. Ok, ahora pasando un poquito a, bueno, sí, una de esas preguntas que surge de la desesperación y tristeza, por así decirlo. Se sabe que, pues, desafortunadamente, ni las universidades ni los centros de psicología de nuestro gobierno, o es muy raro que, por ejemplo, ofrezcan formación, capacitación en psicología basada en evidencia, es algo muy, muy raro. Por lo cual muchas personas, pues, sí llegan a considerar que mantenerse actualizado en TV, a veces es un reto. Y por esta razón te queríamos preguntar, y siendo tú alguien que ya lleva un tiempo considerable, pues, siendo su práctica profesional, te queríamos preguntar, por lo general, ¿tú qué sueles hacer para mantenerte actualizada? ¿Qué tipo de quizá, ejercicios, búsquedas, prácticas sueles hacer para, pues sí, mantenerte actualizada? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Y repito, en un contexto donde desafortunadamente no es donde encuentre una formación a la vuelta de la esquina. Ujú. Pues a ver, yo sigo haciendo cursos y formaciones que veo y que me son de interés y sigo apuntándome. Intento estar también bueno, un poco presente en redes, porque es verdad que muchas veces por redes te vas encontrando con recomendaciones de artículos, podcasts, conferencias que son muy interesantes y que de alguna forma te siguen manteniendo en contacto con la actualidad de la psicología. Se recomiendan artículos que son interesantes y yo muchas veces pues los guardo, intento sacar hueco para leerlo. Escucho podcasts pues también con gente que habla de temas interesantes, con psicólogos que para mí son de referencia o de interés o en los que yo confío, y el escuchar también a otros profesionales te da muchas veces pistas sobre cosas. Entonces, yo sí que recomiendo que esa puede ser una vía para seguir actualizado y para seguir en contacto con la realidad de la psicología hoy por hoy. También cosas que me han sido súper útiles y que me siguen siendo súper útiles, pues tener sesiones clínicas también con colegas que son de confianza a veces para hablar de casos, poner en común, porque se sigue aprendiendo de cómo hacen las cosas otros psicólogos o de sugerencias que te pueden dar. Y a mí me ayuda mucho. Lo que pasa que igual no todo el mundo puede beneficiarse de eso, pero a mí me ayuda mucho ser docente, ser profesora, porque o sea, me hace ser muy consciente de cómo hago mi trabajo, porque cuando hay gente a tu cargo a la que estás formando, te obliga a no relajarte, a no acomodarte, a no caer en rutinas, en malos hábitos, a no descuidar cosas como es dedicar tu tiempo a planificar la sesión, a hacer el análisis funcional. Entonces, el tener que enseñar a otros a mí me hace pues ser muy responsable con mi trabajo, y en realidad eso me gusta, aunque probablemente me implique más tarea y más tiempo, pero sí que es algo que me gusta. Yo aprendo muchísimo de mis alumnos y aprendo muchísimo también siendo profesora o formadora. Bueno, siguiendo un poco con la pregunta anterior, pues con toda esta formación que has tenido, con lo que pues generalmente estás leyendo, escuchando, ¿cómo consideras que todo esto te ha ayudado para dar un mejor servicio a las personas que asistes, a tus pacientes, a tus clientes? Bueno, al final yo creo que, como os decía, ese estar al tanto de ese seguir empapada de la psicología hace
que no caigas en hábitos, ¿no? Que no te vayas acomodando a ciertas prácticas, de hacerlo siempre de la misma manera, si te da resultados, seguir haciéndolo así. Al estar en contacto con distintas informaciones, sugerencias de otros psicólogos, propuestas de otros psicólogos, a lo mejor pues charlas sobre casos prácticos o algún podcast en los que otro psicólogo expone un caso. Cuando tú tienes acceso a toda esa información, es como si estuvieses recibiendo constantemente inputs que te abren alternativas, es decir, que te dificultan que te acomodes fácilmente a hacer las cosas de la misma manera, ¿no? Y como os decía, también el hecho de formar a otros te hace ser muy consciente, como poner mucha atención en cómo haces tu trabajo e intentar aplicar esas cosas que sabes que son más eficaces. Yo, afortunadamente, también como ITEMA, que es el centro donde trabajo, está muy asociado a la investigación, porque tenemos con nosotros a María Jesús Frosán, que tiene su línea de investigación en la universidad y está siempre haciendo avances en investigación en temas de práctica aplicada, de cómo ser mejores clínicos, ¿no? Entonces, nos nutrimos también mucho de todo eso sobre lo que están investigando. Entonces, eso también te ayuda como a implementar todo eso en tu propio quehacer profesional y a, bueno, no dormirte por ahí, por así decirlo. Muy bien. Y ya que has hablado, por ejemplo, de, sí, que quizá tú te formas y a la vez formas más psicoterapeutas, Miriam, te queríamos preguntar, ¿qué competencias o habilidades a ti te fueron de utilidad para realizar tu labor profesional e insertarte en la práctica clínica? Competencias o habilidades. Uf, es que los psicólogos tenemos que tener tantas. Yo respecto a esto diría que, porque es como un miedo que transmiten mucho los alumnos, como que nunca llegan a sentirse totalmente capacitados para empezar a trabajar. Y yo ahí siempre digo, a ver, en algún momento tiene que ser el principio, en algún momento os tenéis que atrever. Y es que el proceso de aprendizaje sigue su curso, es decir, aprendemos practicando. Entonces, no podemos esperar ya tener todas las habilidades y ser perfectos en toda esa gama de habilidades que como psicólogos deberíamos tener para empezar a trabajar con confianza, ¿no? Porque vamos a seguir formándonos y vamos a seguir perfeccionando y vamos a seguir aprendiendo a ser mejores clínicos. Entonces, ¿qué diría yo respecto a esto, al conjunto de habilidades que me ha servido? Pues a ver, yo sí que he agradecido mucho a la hora de formarme para empezar a trabajar, he agradecido mucho bueno, que me obligasen también a leer mucha parte teórica, ¿no? Porque eso también va construyendo una base sobre la que trabajar y es necesario, pero agradecí muchísimo la oportunidad de tener práctica, de poder hacer práctica aplicada, ¿no? Yo tuve la suerte de formarme también en ITEMA y una de las claves en la formación que ofrecemos en ITEMA es la oportunidad de hacer mucha práctica aplicada, desde role-playings hasta observar a otros psicólogos en sesiones, que se aprende muchísimo observando cómo lo hacen otros psicólogos con casos muy diversos, aprendes un montón. Y luego también la posibilidad de llevar tú tus propios casos supervisado por otra persona que va viendo cómo tú haces las cosas y te va diciendo, pues mira, esto lo has hecho bien, aquí podrías haberlo hecho de esta manera, podrías haber dicho esto, es decir, ese trabajar de forma aplicada, ese entrenarte de forma aplicada, simulando situaciones o estando en situaciones reales, pero con la posibilidad de ser corregido, es que da muchísima seguridad y ayuda a ir adquiriendo todas esas habilidades terapéuticas que llamamos, ¿no? Las habilidades terapéuticas que luego van a ser tan útiles cuando tú ya vuelas solo, ¿no?
Entonces, creo que eso ayuda mucho siempre que se tenga la oportunidad de hacerlo, ¿no? Para mí, bueno, sería clave que las universidades pudieran ofrecer más práctica, más situaciones de práctica más parecida al contexto real, porque creo que sirven mucho para el aprendizaje. Y ahora preguntándote sobre un tema más específico, estuvimos pues investigando un poco en tus redes y en ITEMA, en otros institutos, y notamos que uno de los temas de mayor dominio que tienes es el amor romántico. Y te queríamos preguntar cómo se concibe o define el amor desde una perspectiva conductual y cuáles podrían ser los beneficios de esta concepción. Ujú. Pues sí, uno de los temas sobre los que a veces suelo hablar es todo lo que tiene que ver con el amor, relaciones de pareja. Es cierto que hablo de muchas cosas, pero ese es uno de los temas que podréis encontrar en mis redes. ¿Cómo definimos el amor? Pues así para psicólogos, que igual si nos está escuchando alguien que no es psicólogo le va a chirriar un poco esto, pero bueno, luego lo explico mejor. El amor sería una emoción, una respuesta emocional, un sentimiento que emerge a partir del intercambio de reforzadores. Es decir, esos sentimientos de amor hacia otra persona empiezan a aparecer porque se tiene una serie de relaciones, una serie de intercambios que nos ponen en contacto con situaciones agradables, momentos gratificantes, cosas que disfrutamos, momentos íntimos, es decir, empiezan a aparecer un conjunto de emociones positivas que explican que empecemos a sentir eso que etiquetamos como amor, ¿no? Al mismo tiempo, cuando nosotros sentimos eso que llamamos amor por otra persona, eso genera como un contexto, es en sí mismo una operación motivadora para seguir teniendo ese tipo de intercambios apetitivos, ¿no? O sea, se genera un contexto en el que apetece seguir relacionándose de esa misma forma con la otra persona. Entonces, ¿por qué esta perspectiva, por qué esta forma de entender el amor puede ser útil? Porque está en nuestro control. Es decir, si hablamos de que los sentimientos de amor hacia otra persona dependen de lo que nosotros hacemos con esa persona, de lo que nosotros hacemos entre nosotros, quiere decir que si en algún momento, por lo que sea, eso empieza a flaquear o la cosa empieza a ir mal, podemos hacer una serie de cambios para volver a estar bien, para volver a lograr que la relación sea satisfactoria y que esos sentimientos hacia la otra persona estén más vivos, por así decirlo, ¿no? Deja las cosas más en nuestro control porque lo que sentimos por otra persona depende en gran medida de todo lo que hacemos con esa persona. Excelente. Ahora, esta pregunta está un poquito para a otras líneas, pero Miriam, te queríamos preguntar, por ejemplo, y esto ya va más de la mano con los estudios de género, si tú como mujer has tenido más obstáculos para desempeñarte académica y profesionalmente en el ámbito de la psicología. Bueno, afortunadamente tengo que decir que no, que yo la verdad es que no he notado ninguna traba por ser mujer, ninguna complicación más, ningún obstáculo. Es más, es cierto que en psicología, no sé en México cómo será, pero en España en psicología ha sido, yo creo que históricamente la psicología una carrera más de mujeres y yo creo que poco a poco ha ido cambiando y cada vez han entrado más hombres a estudiarla. Y yo en mi desarrollo profesional sí que tengo que decir que afortunadamente no me he encontrado ninguna traba. Aunque es cierto que si miramos en la historia de la psicología, quizás nos suenan menos
nombres de mujeres relevantes, ¿no? Hay que hacer una búsqueda más exhaustiva, que por cierto vosotros recientemente, creo que al hilo del 8 de marzo, hace nada, habéis publicado un post rescatando nombres también muy interesantes de mujeres en la psicología, ¿no? Que cuesta más hacer memoria, pero que también han dejado un post importante. Yo creo que los tiempos van cambiando y creo que se empieza a ver más mujeres haciendo trabajos importantes. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias por recordar también nuestra publicación del 8 de marzo. Y ahora, un poco abordando más el contexto donde tú realizas tu práctica profesional, que pues en este caso sería España, Europa. Se sabe que en Europa hay un organismo encargado de regular la práctica profesional de la psicología, que es EUROPSY. Y te queríamos preguntar si tú consideras que actualmente se regula bien la práctica profesional en Europa. Pues a ver, es cierto que no os puedo hablar mucho de PsychOpsy, pero, o sea, porque yo creo que ese organismo regula más la práctica si, por ejemplo, quieres trabajar en otros, pues te has sacado la carrera en España o en cualquier otro país de Europa y quieres ejercer la psicología en otro país, ¿no? Y de alguna forma tienes que convalidar tu título, tienes que certificarlo y no sé muy bien cuál es el proceso. Pero dentro de España, mismamente, sí que hay... sí que se regula la práctica clínica en psicología y hay dos formas, ¿no?, en las que está regulada. Por un lado sería el PIR, que es un examen, una oposición que sirve para trabajar como psicólogo dentro del sistema de salud público español. Entonces hay un temario, es una oposición, hay un temario, hay un número de plazas que salen todos los años y quien apruebe y logre plaza, pues se mete como psicólogo dentro de la sanidad pública, por así decirlo. Y luego todos aquellos que no trabajamos en el sistema público de salud, la forma de regular la psicología clínica, es decir, la práctica terapéutica en el ámbito clínico, sería a través de un máster oficial que todo psicólogo que quiere dedicarse al ámbito clínico tiene que cursar. Es cierto que yo, como terminé la carrera antes de la existencia de este máster regulador, pues no tuve que realizarlo y nosotros pudimos como convalidar nuestro título de otra manera, pero ahora todos los psicólogos que quieren dedicarse al ámbito clínico tienen que cursar este máster. ¿Qué pasa? Pues que este máster tiene carencias, ¿no? Por lo que, bueno, lo que yo voy viendo con la opinión que tienen los alumnos, pues este máster tiene carencias a la hora de realmente aportar un contenido significativo y realmente profesionalizante, ¿no?, de cara a hacer mejor la práctica clínica. De hecho, como comentario, hace poquito grabamos un episodio de un futuro podcast con los chicos de Engrama. Saludos, Carlitos, todos. Y justo Carlitos nos comentaba que, pues, justo tienes que concursar por una plaza y que ni siquiera ahí los exámenes son muy buenos. Que casi que cualquier cosa que se lance sobre psicología, por el simple hecho de llevar psicología, lo meten en dicha evaluación y te piden saberla, aunque no sea científica incluso. Entonces, sí, creo que aún hay tarea pendiente por hacer. Sí, desde Ah, luego. ahora, Irian, acercándonos ya un poquito a la etapa final de la entrevista. Bueno, antes, porque la verdad sí nos ganó la curiosidad. ¿Qué carencias tú consideras que ese máster tiene? La verdad, tenemos dudas. Si quieres compartirnoslas, claro. Sí, a ver, yo es cierto que no lo he cursado, entonces no os puedo hablar desde la experiencia propia, pero sí que conozco mucha gente que ha tenido que cursarlo y a mí me han dicho cosas desde que los profesores ponían las mismas diapositivas que utilizaban en la carrera, con lo cual tampoco aportaba nada nuevo, hasta que, bueno, que parece que es un trámite, o sea, algo
que tienes que hacer sí o sí, porque si no, no vas a poder ejercer, pero que realmente el contenido de lo que tú te beneficias de esa formación no es nada nuevo o muchas veces no enriquece lo que tú has recibido previamente. No, las prácticas a las que tú puedes acceder a través de ese máster, pues muchas veces tampoco, o dependiendo del sitio en el que puedas hacerlas, pues tampoco aportan demasiado. Es decir, que no es una formación o cualitativamente diferente o enriquecedora. Entonces, claro, al final se termina convirtiendo como un mero trámite burocrático que te planteas, vale, ¿y para qué? Porque si esto tiene el objetivo de regular y de incluso maximizar la calidad de la práctica clínica, no sé si realmente está logrando ese objetivo. Así, con ese dato que sí nos tenía como que con la duda. Claro, Y siento no acercándonos, poder ser mucho más precisa, pero así en global es lo que a mí me transmiten, ¿no? no lo dudamos, algo similar nos pasa por aquí. Alguien decía que incluso tener cédula y título no es sinónimo de que lo que verdaderamente conozca sea de calidad. Am, Miriam, acercándonos ya un poquito como que a la parte final de la charla, te queríamos preguntar qué podcast, libros podrías recomendarles a las personas. Mayormente yo creo que van a ser chicas y chicos jóvenes, pero posiblemente, nunca sabemos, ¿verdad? A lo mejor y no. Pero de cualquier manera, ¿qué libros y podcasts les recomendarías tal vez a personas que apenas se quieren iniciar en la psicología basada en evidencia? Es que realmente hay tantas cosas. A ver, como podcast, recursos, pues en realidad recomendaría mucho todas las cuentas de todos vosotros que estáis intentando divulgar contenido desde la evidencia. Creo que sois un recurso súper útil para gente que está empezando y que está motivada y que quiere aprender. Entonces, creo que dar en redes con estas cuentas de calidad creo que ya es algo valioso. Por ejemplo, podcast de Psicoflix, de Conducting, que también tienen un podcast, en Grama, los recursos que también pueden encontrar en estas cuentas, que hay cursos a relativamente buen precio, contenidos, materiales, libros, artículos que son descargables, en Conducting, en Engrama también, por supuesto, del canal de YouTube de Engrama. O sea, bueno, los cursos también de Conducting. O sea, es que hay un montón de recursos que pueden servir. Y luego, como libros, yo recomiendo mucho un libro que se llama... a ver si me sale ahora el título, de J. Robinson, que es el cognitivismo, lo que el cognitivismo no entiende del conductismo. Exacto. Y me parece que es como una maravilla de libro para iniciarse, porque es como la historia, es como una novela, una pequeñita novela que cuenta la historia de un estudiante que podríamos ser cualquiera de nosotros empezando la carrera, que llega a psicología y empieza a escuchar, pues, gente que critica el conductismo, gente que defiende otras corrientes, y entonces empieza a hacerse la cabeza un lío. Y en este libro se van desmontando las típicas críticas que son un mito sobre el conductismo, y de forma también muy didáctica, muy amena de leer, y me parece una joya como para empezar a formarse en todo esto de la psicología también basada en la evidencia. Y luego, pues los libros que he comentado antes, el libro de Martin y Peer de modificación de conducta, qué es y cómo aplicarla, porque también es muy didáctico. Luego ya para a lo mejor gente ya más avanzada que quiere formarse más en la herramienta del análisis funcional, pues recomendaría el libro de Maria Sessus-Broxan y el equipo Acobeo, que es, si no recuerdo mal el título, Análisis funcional, concepto, metodología y aplicaciones. También un libro de la UNED que se llama
Procesos psicológicos básicos, un análisis funcional, que se tocan también muchos temas del comportamiento, ¿no? Analizados desde un enfoque del análisis desde un enfoque funcional, ¿no? Desde los principios de aprendizaje. Bueno, seguro que hay muchos más libros, pero es muy difícil acordarse, ¿no? Hay libros muy buenos en psicología. Pero bueno, ya si están en redes y van siguiendo cuentas de interés, cuentas de gente que trabaja desde la evidencia, también van a poder acceder a un montón de recomendaciones y de recursos. Bueno, siguiendo con el hilo de las recomendaciones, ahora, ¿qué le recomendarías a aquellas personas que se quieren insertar en el estudio de la psicología o a aquellos que ya están estudiando la carrera? ¿Qué les recomendaría? Primero, que sean críticos con toda la información que reciben, que no pierdan el interés, que no pierdan la inquietud por seguirse formando, porque psicología, como muchas profesiones, es algo en lo que siempre, como hemos hablado antes de ello, siempre tienes que seguirte formando y que seguir actualizado. Entonces, que no pierdan ese interés, que vayan buscando fuentes que sean de confianza para ellos, que sean rigurosas y, bueno, pues que no dejen de formarse, ¿no? Y de formarse desde esa actitud crítica. Yo creo que la clave estaría en la actitud crítica. Y también les animaría a que se formen, pero que se atrevan también, porque siempre hay este miedo de no estoy lo suficientemente formado como para ya ponerme delante, por ejemplo, de un paciente o de un consultante. Y también hay que ser capaces de perder ese miedo y de considerar que se tienen los conocimientos suficientes como para empezar a hacerlo, pero sí intentando hacerlo lo mejor posible. Es decir, no ser imprudente, pero tampoco pecar de anclarse en esa falta de confianza, ¿no? Intentar trabajar con responsabilidad. También diría eso, intentar trabajar desde la responsabilidad. Y ya está. Creo que más o menos esas serían las ideas clave. Y ahora, igual con recomendaciones, pero ahora más bien para el público general, Miriam, ¿tú qué le recomendarías a las personas hacer o tomar en cuenta al momento de buscar servicios psicológicos? Claro, pues para esto justamente el que exista contenido en redes accesible para el público lego qué puedes esperar de un psicólogo, qué debes exigir de un psicólogo. Todo esto creo que también nos ayuda a que la gente sepa más de la psicología, sepa más de nuestro trabajo y tenga más criterio a la hora de buscar. Entonces, yo a esas personas que van buscando psicólogo, sí que una cosa que les diría es, pregunta a tu entorno, porque si alguien de tu entorno ha acudido al psicólogo y tiene buena experiencia, eso también puede ser un criterio. No sé si muy bueno o no, también depende, pero es un criterio, ¿no? De hecho, nuestra experiencia es que la mayor parte de la gente que viene a terapia es gente que viene recomendada a su vez de otra persona que ha estado en terapia y que le ha gustado cómo ha ido la cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Esa puede ser una vía por la que tú encontrar un buen psicólogo. Pero a eso también le añadiría la capacidad crítica, es decir, ya que vas a dar un paso importante, infórmate de cómo trabaja esa persona, haz un poco de indagación sobre el tipo de profesionales que te puedes encontrar, porque a lo mejor a poco que busques ya ves algo de psicología basada en la evidencia y si eso te convence, pues puedes ir buscando más por ahí. Es decir, yo les diría que se informasen, que si han buscado centros o les han recomendado centros, que puedan enterarse de desde qué enfoque trabajan esos centros, qué pueden esperar, ¿no? de esa terapia.
Es decir, buscar información quizá antes de dar el paso. Muchas veces existe también la posibilidad de tener una sesión informativa, que es una sesión en la que conoces cómo va a trabajar el psicólogo, le puedes plantear tus dudas, tus miedos y en base a eso, con toda esa información, también decidir si te ha convencido el modelo de trabajo, si te has sentido en sintonía con el psicólogo, la psicóloga, es decir, todo eso también te ayuda a tomar decisiones. Y yo, otra cosa que diría es que, yéndome a lo que he comentado antes de que la terapia es un proceso de aprendizaje en sí mismo, porque a través de la terapia buscamos hacer cambios en el afrontamiento o en el manejo de situaciones, pues necesariamente se exige un papel activo por parte de la persona que viene a terapia. Entonces, si esa persona quiere hacer cambios, debería ir a una terapia en la que se asegure que se le van a dar pautas, que se le van a pedir hacer cosas fuera, que aunque esas tareas a veces no gusten, eso es necesario para el cambio que se pretende. Entonces, para mí eso sería ya algo que dé seguridad respecto a ese proceso de terapia, el que vaya a haber tareas, un trabajo fuera y pautas que va a recibir por parte del psicólogo y que van a estar justificadas. Gracias por tus recomendaciones, creo que les serán muy útiles a todas las personas que nos vean en algún momento. Muchas gracias, creo que son muy acertadas. Y bueno, ya para finalizar la charla y como última pregunta, te quisiéramos preguntar, ¿cuál consideras que será el futuro de la psicología científica en España y bueno, también en Europa? Sí. A ver, pues lo que a mí me gustaría es que haya cada vez más psicólogos que trabajan desde la evidencia. Eso es lo que me gustaría. ¿Que para eso todavía queda un trecho? Creo que sí, pero bueno, yo siempre digo que hay que cambiar lo que podemos controlar. Entonces, si todos los que trabajamos desde esta perspectiva vamos poniendo nuestro granito de arena, vamos generando, yo creo que un efecto exponencial, porque la gente que se forme con nosotros, que venga a terapia con nosotros y que le vaya bien, van a ser personas que van a ir cambiando ya su visión de la psicología y van a hablar a otras personas desde esta visión de la psicología y van a recomendar a profesionales que trabajan desde la evidencia. Entonces, vamos como ampliando nuestro contexto de control, ¿no? Nuestro contexto de influencia. Y yo creo que así poco a poco, pues espero que algún día vayamos ganando ese terreno. Excelentísimo. Pues nada, no sé si alguien quiere añadir un último comentario antes de cerrar esta bonita charla. No, no. Nada más, pues muchísimas gracias por estar aquí, por contestar nuestras preguntas y por tener una bonita conversación. Nada, muchas gracias a vosotros, Ernesto, Adriana, ha sido un placer, la verdad.